año sabático. Nosotros estamos entrando en el año sabático de esta primera semana de año, ¿sí? Existe una ley referente a este séptimo año. Cada séptimo año debes practicar el perdón de deudas. Esta será la naturaleza del perdón. Todo acreedor perdonará la deuda que reclama de su prójimo. No debe cobrarle a su prójimo o a su pariente porque el perdón proclamado es de Yahweh. Podrás cobrarle al extranjero, pero debes perdonar todo lo que te deba tu pariente. No debe haber necesitado entre ustedes, ya que Yahweh Elohim te bendecirá en la tierra de Yahweh que Yahweh Elohim te está dando como porción hereditaria. Dice Devarim en el capítulo 15. Esta es una orden clara y directa para todos. No da para darle vueltas a estas cosas. El séptimo año se debían perdonar todas las deudas de los ciudadanos de la nación. Al extranjero, o sea, al incrédulo, sí, se le podía seguir cobrando, pero no a los hermanos. Esto es lo que sucederá al final del milenio, la resurrección de los justos e injustos. Los creyentes debemos perdonar toda deuda unos a otros, pero los incrédulos aún deberán pagar sus deudas. Nosotros deberemos hacer eso porque fuimos perdonados primero, pero por eso vamos a tener que comportarnos de la misma forma cuando llegue el momento del juicio de los que debieron esperar hasta aquel día, liberándonos de toda deuda que hubieran contraído con nosotros, ya que Mashiach también murió por ellos. Siendo que estamos entrando en el Shabbat de la semana de años, y en este tiempo esta será la regla que deberá regirlo todo. Este va a ser un año sabático, un año de perdón. Todos deberán perdonar las deudas unos de otros para poder ser liberados. Los que así no lo hagan serán puestos en las manos del acusador hasta que paguen el último centavo, como nos explica Mashiach, ¿no es cierto? Por eso, el reino del cielo se parece a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus sirvientes. Y cuando comenzó a ajustar cuentas, le trajeron a uno que le debía varios millones. Como él no tenía con qué pagar, su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagara. Entonces el sirviente cayó postrado delante de él y le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El amo de aquel sirviente, lleno de compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Sin embargo, cuando aquel sirviente salió, se encontró con uno de sus compañeros de servicio que le debía 100 denarios y lo agarró y casi lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su compañero de servicio se le arrodilló delante y le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus compañeros de servicio vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su amo todo lo que había sucedido. Entonces su amo lo llamó y le dijo: sirviente malvado, yo te perdoné toda aquella deuda que me rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero de servicio, así como también yo tuve compasión de ti? Y su amo, furioso, lo entregó a los verdugos hasta que les pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. El Señor Yahshua firma esta nota. Que le quede claro a todo el mundo. Así también le hará a ustedes, mi Padre Celestial, si ustedes no perdonan toda deuda. Los que andan con problemas de perdones, entiendan que van a sufrir más ustedes mismos que los demás. El perdón es la base, ¿sí? Para la entrada en este reino, porque este va a ser un reino de perdón. Durante todo el milenio se va a ejercer el perdón y se va a enseñar justicia. Toda acción humana provoca una reacción, cada reacción tiene sus consecuencias. Así, algunas cosas son aprobadas y otras rechazadas en cuanto a su juicio moral, pero más allá de ser consideradas buenas o malas, tienen consecuencias que persisten. Cada mala acción o transgresión que cometemos acumula una multa, un precio que debe ser pagado. Ese precio solo puede ser pagado por completo o perdonado por la víctima. Solo la víctima puede perdonar completamente, o sea, eliminar el pago de la deuda. Eso es lo que hizo Mashiach con el crimen específico de su muerte, ¿no es cierto? Con lo cual deberían terminarse los reclamos de quién mató a Yahshua. Los judíos lo mataron. No. Yahshua dijo que no lo mató nadie. ¿Está? Fue el propio Mashiach quien entregó su ruach. Él perdonó ese acto y es el único que podría reclamar. Los demás se tienen que callar la boca. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también Esteban hizo exactamente lo mismo. Luego, cayendo de rodillas, gritó en voz fuerte: Yahweh, no le cuentes este pecado. Y después de decir esto, murió.
Pero si no hubieran renunciado a su derecho de reclamo, este pecado estaría todavía sobre las cabezas de quienes estuvieron implicados, y los deudores deberían pagar por eso. Ese perdón solo puede darlo la víctima. En el caso de David, cuando mandó matar a Uriah para ocultar el embarazo de Batseba, después de que el profeta Natán lo amonestara, David se arrepintió de todo corazón y fue perdonado por Yahweh. ¿Qué fue lo que Yahweh perdonó? No es capacidad del juez perdonar la deuda de otro, porque eso sería injusto. El único que podía haber hecho eso era el propio Uriah, ¿no es cierto? Pero estaba muerto. Lo que Yahweh hizo fue restaurar su propia relación con David. Él lo perdonó en su relación, pero las consecuencias, o sea, la multa del pecado, tuvieron que ser pagas. El bebé murió, la espada no se apartó nunca más de su casa y todos los castigos que Yahweh profetizó le sucedieron años más tarde. Pero repito, él había sido perdonado por Yahweh. O sea, dentro de la ley, el juez perdona, pero todavía falta la parte de la víctima. Como Uriah ya había muerto, no podía perdonar, de manera que David tuvo que pagar el precio del castigo, pero no pagó con su vida. Por eso la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has menospreciado al tomar a la esposa de Uriah el getita y hacer la esposa tuya. Así ha dicho Yahweh, yo haré que se levante contra ti una calamidad en tu propia casa. Tomaré tus esposas y se las daré a otro nombre ante tus propios ojos, y él se acostará con tus esposas bajo este mismo techo. Tú actuaste en secreto, pero yo haré que esto suceda a la vista de todo Israel en pleno día. David le dijo a Natán, soy culpable delante de Yahweh. Natán le respondió a David, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, como has blasfemado a Yahweh con esta acción, aún el hijo que está por nacerte morirá. David fue perdonado y no murió. O sea, no fue separado de Yahweh ni del Ruach. David mantuvo su comunión hasta el fin de su día. No así Saúl. Vean ustedes la diferencia. Ese es el perdón. Cuando nos arrepentimos de algún pecado que hemos cometido, de corazón somos perdonados. Es decir, nuestra comunión es restaurada y no somos separados del Ruach, pero aún así permanecen las consecuencias físicas concretas de nuestro pecado, sea cuales fueran, ¿no es cierto? Y esas permanecen mientras los afectados no nos perdonen. Si en vez de haber matado a Uriah solamente hubiera tomado la esposa, todavía necesitaba recibir el perdón de Uriah, ¿sí? Necesitaba resarcir toda esa situación. De cualquier manera tendría que haberlo reparado, ¿sí? Por eso es importante pedir perdón y confesar las faltas unos a otros. La oración de fe dará salud al enfermo y Yahweh lo levantará, y si ha cometido pecados se le perdonarán. Así que confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho. Dice Jacob en el capítulo 5. Acá tenemos la situación, la consecuencia y la solución. La persona ha transgredido la ley de Yahweh, por lo que enferma. Para ser perdonado y restituida su sanidad, debe reparar el daño que haya cometido. Para ello debe confesar su falta, pedir el perdón de la víctima y disponerse a restituir lo que corresponda, a menos que la víctima lo perdone y lo libere. La víctima puede hacer eso también. De esta manera se recupera la sanidad. Por eso Mashiach dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados se te perdonan o decir levántate y anda? Mashiach acá está dejando más que claro el punto de la sanidad. El milagro no es recuperar la salud, sino recibir el perdón. Eso es mucho más importante en el reino. Cuando la persona ha sido perdonada, restaurada por completo, y eso incluye no recibir más enfermedades y maldiciones como determinado en Devarim. Durante el milenio aprenderemos a aplicar este perdón para comenzar a sanear la tierra toda. Este será el principio que siempre debió regir el reino de Yahweh, que finalmente regirá plenamente. Si las personas no aprenden a perdonarse unas a otras, que es la forma práctica, real y concreta de manifestar ámense unos a otros, ¿sí?, continuarán amarradas unas a otras. Hay unos nudos, ustedes no tienen idea de los nudos que hay. Y serán tratadas con azotes, ¿sí? Los creyentes son lanzados al lago de fuego para pagar la condena completa a aquellos que no hayan tenido la disposición de arrepentimiento previo. En Matías 5 dice, de modo que si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que la
adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues la última moneda. Hay salida, ¿vieron? Él no dice jamás saldrá de allí y ahí termina la cosa, eternamente será fritado, no. Él dice hasta que pagues la última moneda. Primero vemos que lo que hay que analizar no es si nos deben algo, sino que debemos ver si nuestro hermano tiene algo en nuestra contra. Así que no es una cuestión, ay padre, yo sé que tengo, fulanito me trató mal, esas reclamaciones bien carnales que hacen muchísimos, ¿no es cierto? Y se creen las víctimas en todas las cosas y son las cosas que levantan en sus oraciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos mirar es si nosotros estamos debiendo. A veces tenemos discusiones, por ejemplo, en las que cada parte cree que tiene la razón, si no, no serían discusiones, ¿sí? Es muy difícil sentirse culpable en esos casos, pero las escrituras hablan claro, si nuestro hermano tiene algo en nuestra contra, no es nuestra opinión, no es nuestra defensa, no son las pruebas de que tenemos la razón. No importa si tenemos la razón o no, la voluntad de Elohim, que es lo primero que debe hacerse, es resolver esa pendencia. ¿Sí? Esa es la parte que más nos cuesta, lo sé muy bien. Siempre la dejamos de lado y nos escondemos detrás del hecho de que tenemos razón, pero lo cierto es que tener la razón o no, no justifica lo que generamos al discutir. No importa si uno tiene la razón, no puede causar división. Por eso necesitamos aprender a ser los primeros a dar el paso de la conciliación. En realidad necesitamos aprender a cerrar la boca antes de discutir. Pero bueno, habiendo ya generado las cosas, tenemos que dar el paso de conciliación. El paso de conciliación, recuerden, no es reconciliación. Conciliar es una persona que abandona sus derechos y levanta la bandera de tregua y dice, vamos a reparar este daño. Vamos a ponernos de acuerdo. No necesitamos ponernos de acuerdo en cuanto a pensar lo mismo uno que el otro. No necesitamos tener divisiones. No se necesita aceptar las razones del otro, ¿sí? Que realmente puede llegar a estar equivocado, ¿sí? Sino para que la situación no genere resentimiento. Si la otra persona no acepta una conciliación, bueno, esto ya será problema de esa persona y será su deuda pendiente, ¿sí? Esa es porque todos necesitamos buscar la conciliación. Esto vale para todos. Pero si no resolvemos el tema desde nuestra parte, y repito, resolverlo no implica ni dar la razón ni esperar que el otro reaccione positivamente y de repente nos dé la razón a nosotros, ¿eh? Significa acercarse al hermano para tratar de resolver el tema. La relación con el hermano, no el asunto que haya generado esa discusión. Tenemos que ir con la posición correcta. Las escrituras nos dicen qué debemos hacer. Por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, bueno, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación. Y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano. En verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Creo que está quedando más que clara la posición con respecto al perdón, ¿no es cierto? Si el hermano que tiene algo en nuestra contra no acepta nuestras disculpas e insiste en mantenerse irreconciliable, bueno, ese hermano se está comportando como un gentil colocándose en una mala situación. No se trata entonces de que demos media vuelta lavándonos las manos como Pilato, sino que le advirtamos el peligro que está corriendo. Para eso necesitamos recurrir a la ayuda de los hermanos y el cuerpo. Esto es en el caso de discusiones, pero en el caso de que hayamos cometido una transgresión clara contra el hermano, simplemente deberemos confesar y aceptar el castigo y el perdón. ¿Sí? Lo que sea, que lo que Él nos traiga. Si no hacemos esto por miedo y nos callamos, los cielos se nos cerrarán. Satán tendrá una causa legal en nuestra contra. El adversario nos entregará al juez, el juez al alguacil e iremos a la cárcel hasta que paguemos la deuda. Eso no quiere decir, ay, moriremos e iremos al Seol o al infierno cuando se les ocurra. No la van a pagar acá en vida. La van a estar pagando acá. ¿Qué creen que hemos estado haciendo durante tantos años todos que nos va tan mal? ¿Qué creen que está haciendo toda esta humanidad sino pagar deuda sobre deuda de sus vidas equivocadas? Porque el acusador realmente tiene causas por las cuales lanzarlos a la cárcel.
El adversario no es otro que el acusador de nuestros hermanos que lleva nuestras faltas delante del juez, sí, recuérdense de Job, sí. Y como tiene razón, el juez falla en contra del culpable. Somos declarados culpables porque no hemos pedido perdón, porque no hay arrepentimiento y porque no hay sangre que nos cubra, señores. Es simple. Ustedes creen que la sangre de Yeshua los cubre en cualquier caso y no es así. La sangre de Yeshua no cubre a los inicuos, no cubre a los impenitentes, no cubre a los que no piden perdón por los errores cometidos. La sangre de Yeshua sirve para cuando nosotros nos arrepentimos como hizo David. Y vean bien, todavía van a tener que pagar las consecuencias, sean las que fueran. El juez falla entonces y el acusador lo entrega a los alguaciles, que son los demonios. Y esa es la cárcel en la que estamos viviendo, esclavizados por nuestras propias culpas no resueltas, nuestras puertas no cerradas. Las puertas no se cierran solamente diciendo, ¡ay, no te quiero ver más! ¡Pum! Vayan y resuelvan las cosas que dejaron abiertas. Si hay cosas que dejaron abiertas. Hay cosas en las cuales sí, las puertas se pueden cerrar diciendo no te quiero ver más, ¿sí? No quiero hacer más esto, lo otro. Hay cosas en las cuales le tenemos que pedir perdón directo a Yahweh Elohim, en idolatrías, en cosas, nos metimos en ocultismo, cosas por el estilo, transgredimos contra él, ¿sí? Pero si hemos hecho algún daño contra las personas practicando ese ocultismo, por ejemplo, también le tenemos que pedir perdón a esas personas. Dentro de todo lo posible, ¿no es cierto? Tienen que buscar las cosas que el Ruach les va mostrando y prestarle atención a esas cosas. Tampoco hay que estar perdiendo años de vida buscando y rebuscando cosas que ya no valen la pena. Hay que ir caminando hacia adelante. El Ruach mostrará las cosas que tengan que ser limpiadas. Mientras no resolvamos el problema que sea, o sea que mientras no paguemos hasta el último centavo, los demonios, el alguacil, continuarán teniendo derechos sobre nosotros. El cristianismo, entre otros de sus tantos errores, enseña que los creyentes no pueden ser afectados por demonios. Si eso fuera verdad, veríamos que los cristianos son seres perfectos llevando vidas perfectas, sin problemas, sin enfermedades, problemas económicos, hambre, ni ningún tipo de oposición, ¿no es cierto? Que son las maldiciones por la desobediencia. Pero como no es así, podemos concluir que esta es otra de las equivocadas enseñanzas del cristianismo. La otra parte legal que se debe comprender es la que se explica aquí. Yahshua le respondió, en verdad les digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Durante nuestra vida todos cometemos muchos pecados. Cada vez que lo hacemos nos convertimos en esclavos legales del príncipe de este mundo, ¿sí? Noten bien, el tiempo verbal que estoy utilizando es presente y no pasado. No hablo solo de los pecados que cometimos en el pasado, cuando no creíamos, sino de cualquier pecado que aún hoy cometemos. Cada vez que caemos, volvemos al viejo estado de esclavitud. Damos nuevamente derechos legales a Hasatán, que tiene el derecho todavía de ser el acusador, ¿sí? Y por supuesto a sus demonios, que son sus alguaciles, ¿sí? Para que nos ataquen. Si pedimos perdón, lo recibimos con certeza, porque estamos bajo la sangre de Mashiach. Pero aunque esto no nos guarda de no ser lanzados, ¿no es cierto?, en un lago de fuego, sí, porque no hemos pedido perdón a tiempo, ciertamente no nos exime de pagar nuestras deudas. No nos exime de pagar nuestras deudas. David no murió. Eso fue lo que le dijo Natán, ¿no es cierto? No morirás. Pero él tuvo que pagar sus deudas. Entonces, nuestro Padre nos va a perdonar, pero vamos a tener que pagar a la víctima o recibir su perdón. Sin embargo, muchos creyentes andan como si nunca hubieran sido pecadores porque niegan la posibilidad de que los demonios hayan tenido derechos sobre ellos antes de su conversión, ni hablar de que pueden tenerla cada vez que tropiezan de nuevo. Ciertamente, después de aceptar a Yeshua como nuestro Salvador, tenemos un nuevo dueño. Ya no somos esclavos del antiguo, por lo que sus oficiales también dejan de tener el derecho de estar dentro de la persona, de estar molestando. Sin embargo, eso no evita que sigan cerca de la persona. Sí, además esto es una cuestión espiritual mucho más que física. Si la persona sigue mintiendo, perdónenme, ese espíritu de mentira sigue estando alrededor de esta persona. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tengo el Ruach te hace mentir. Ustedes verán lo que dicen. Sean sobrios y manténganse alerta, dice que su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Cuando un espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa la encuentra barrida y adornada. Entonces va y trae a otros 7 demonios peores que él y después de entrar habitan allí y el estado final de ese hombre llega a ser peor que el primero. ¿Por qué Kefá diría estas cosas a hermanos creyentes? No se lo está diciendo a gentiles. Sus cartas fueron escritas a otros nazarenos no incrédulos, de manera que la respuesta obvia es que los demonios continúan rondando alrededor de los creyentes y si buscan a quien devorar es porque pueden, ¿sí? Porque les damos el derecho. Entonces si ellos nos casan, el acusador dice, señor juez, y el juez tiene que decir, tiene razón, y se lo llevaron. Eso no quiere decir se lo llevaron al infierno. No me miren más películas de Hollywood, por favor, en esas cosas. No quiere decir eso, pero sí quiere decir que van a estar pagando las cosas aquí en vida. David las pagó aquí en vida. ¿Y qué precio alto que tuvo que pagar? 4 ovejas por una ovejita. Ellos son los alguaciles del acusador, los demonios, sí, son los que ejecutan el castigo. Necesitamos entender eso. Estaban antes afectando la vida de las personas porque tenían derecho, entonces, bueno, fueron expulsados. Pero prestemos atención al hecho de que pueden volver a afectarnos. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Lo dijo Yeshua. Es el mismo juez el que puede ponernos en sus manos. No hay otro. ¿Qué sucedió aquí entonces? Porque la casa de este hombre estaba limpia y adornada, o sea, las malas costumbres habían sido eliminadas y hay aparentemente nuevas costumbres que hacen que la casa luzca limpia y aún así ellos vuelven a entrar. Esto quiere decir que algo les ha dado nuevamente el derecho de entrar y a enseñorearse de una casa que ahora se supone tiene un nuevo dueño. La humanidad está en la situación actual que está por causa de sus propias transgresiones y no por una serie de casualidades fortuitas y malaventuradas, ¿sabe? No es que han tenido mala suerte, es que ha amontonado brasas sobre su cabeza. ¿Qué son las brasas? Son las piedras del juicio de fuego. Insisto, es importante que entendamos que el mundo espiritual es estrictamente legalista. Las reglas no se pueden quebrantar ni para bien ni para mal. Gloria, por eso. Por ejemplo, si está determinado un tiempo para el cumplimiento de una cosa, por mucho que la solución de la misma llegue antes, ese tiempo será cumplido. La solución habrá llegado, pero para su aplicación completa habrá que esperar al tiempo y mientras tanto podrá parecer que en verdad no se ha cumplido ninguna solución. Esto es lo que sucede con la salvación y restauración que Yeshua conquistó. Ya está cumplido al 100% y esa salvación y restauración son un hecho consumado en el plano espiritual, pero no así en su aplicación en el plano terrenal, que tiene otro tiempo. O sea, acá tenemos tiempo, allá no. Básicamente, su aplicación completa no llega sino hasta su segunda venida. Por ahora, ¿no es cierto? Solamente vivimos en la promesa del nuevo pacto. ¿Y para qué haríamos un nuevo pacto si no hubiera una promesa? Díganme. Seguimos en nuestros viejos cuerpos, seguimos casi igual que antes, con la diferencia de que ahora tenemos dentro nuestro el sello del Ruach HaKodesh y nuestro Ruach regenerado, nuestro Ruach que tiene que estar, nuestro nuevo Ruach para tener esta comunión nuevamente habilitada, pero seguimos estando en este mundo. Seguimos estando acá. Hay muchas más cosas que necesitamos hacer. Ahora con el Ruach en comunión con nuestro nuevo Ruach tenemos la posibilidad de resistir. Yeshua dijo, no te ruego que los quites de este mundo, porque el plan es restaurar la creación toda y que Yahweh recupere la tierra entera y no una parte, ya lo hemos dicho. Este será el trabajo que los vencedores enseñarán a los que queden en el milenio. Primero a los sacerdotes inicuos que sobrevivan, es decir, a los creyentes trigos, ¿sí? Que serán vencedores pero de segunda clase. Los que hayan impartido, recibido malas enseñanzas y deban purificarse en esta era de Sukkot y a través de ellos a las naciones gentiles también, porque va a permanecer gente. Entonces, tanto en los tiempos que vienen como en el tiempo final, habrá muchos no creyentes que van a aprender justicia. El propósito de los juicios de Elohim es enseñar a los hombres la ley divina y hacer que se haga efectivo su cumplimiento. De noche espero en ti con todo mi ser, te busco con todo el aliento que hay en mí.
porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia, dice Yeshayahu en el capítulo 26. El cumplimiento de restitución para todas las víctimas de la injusticia también finalmente resultará en la restauración de todas las cosas. Cuando el orden legal sea completamente restaurado, entonces todo juicio cesará y el perdón de Elohim cubrirá toda la tierra y sus habitantes. El método de Elohim para enseñar consiste en poner los principios en práctica durante los tiempos y enderezar o corregir todos los errores de los tiempos pasados en que los hombres persistieron. De esta forma, todas las naciones que habiten fuera de la Nueva Jerusalén, o sea, que no va a ser una central, y de eso vamos a estar hablando en las próximas charlas, que no es que va a ser una central, pero sí habrá un atrio exterior, ciertamente, empezarán a aprender sus leyes, así como fue profetizado. En los días venideros, el monte de la casa de Yahweh quedará firmado por sobre las montañas, más elevado que las colinas. Todas las naciones lo contemplarán con gozo. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, nunca más conocerán la guerra, dice Yeshayahu en el capítulo 2. Esta es la naturaleza de Yeshua, el juicio, el llamado lago de fuego. ¿Sí? Es entonces cuando las naciones serán purificadas, cuando las naciones de todos los tiempos pasados, muchas de las cuales nunca oyeron el nombre de Yeshua, van a tener la posibilidad de saber de él, de conocerlo. Como consecuencia lo van a aceptar como rey, como su salvador, tarde o temprano. Cuando esto suceda, ellos entrarán por las puertas de la ciudad, dice Gilgalut, y de esa forma tendrán acceso al árbol de la vida. Y así como los no creyentes resucitados para el juicio, para ser juzgados, ¿sí? Ellos no tendrán carne espiritual o cuerpo espiritual como lo tendrán los vencedores y serán, sin embargo, resucitados para el juicio, no para la vida inmortal, sino que resucitados para el juicio porque tienen que pasar por ahí primero. Estos entonces no serán inmortales, no serán tampoco incorruptibles durante este periodo como lo serán los vencedores. Y serán aún carne y sangre que no podrá heredar el reino de Elohim. Y sin embargo habrá grandes transformaciones. Cuando ellos retornen a Mashiach con arrepentimiento por sus pecados, se parecerán mucho a los creyentes de hoy en día, ¿sí? Aunque el mundo será completamente diferente en su forma de vivir y gobernar. Algunos con alegría reconocerán a Yeshua como el Rey de Reyes, sometiéndose al fuego reparador. Otros solamente lo harán compelidos por la fuerza de la ley. Algunos serán purificados en corto tiempo, otros necesitarán mayor plazo, ¿sí? Para pagar la restitución de sus crímenes contra los y los hombres. Pero acá al final van a estar haciendo un saneamiento mutuo, porque todos necesitarán aprender justicia. Y así como el que cometió crímenes aprenderá a pedir perdón, los que hayan sufrido crímenes deberán aprender a perdonar también. Esta es la ley del reino. Este es el reino que está llegando. Este es un reino que no es de este mundo. Y este es un reino al cual se accede por medio de la vida del nuevo hombre, por medio del Ruach y no por medio de la carne. La carne no puede, por incapacidad física, entender las cosas del reino. De manera que a todos les recomiendo, salgan de ese viejo hombre y vayan al nuevo hombre, si es que quieren tener entrada en el reino. Desháganse de su vieja vida, porque los tiempos son cortos, porque el novio se acerca. Llenen sus lámparas y estén preparados para su venida.